Hola, muy buenas a todos, aquí Soundtrack, Sean para los amigos. Y sí, he cambiado el plano. ¿Por qué? Pues por cambiar sencillamente, porque me gusta un poquito investigar nuevos horizontes en este mundo. Bien, como habréis visto en el título del vídeo, vamos a desmembrar, a deconstruir a los grandísimos Queen. Y concretamente, pues su tema más archifamoso, que viene a ser Bohemian Rhapsody. Desde ya os digo que tampoco nos vamos a parar en este análisis o deconstrucción, más bien, a ver el tema de armonía, porque ya hay cientos de miles de vídeos analizando la armonía de esta canción. Así que nosotros nos vamos a centrar más en lo que es la producción, en el tipo de mezcla, ¿vale? En cada uno de los instrumentos, en los timbres. Para el tema de acordes y demás, tenéis ya cientos de miles de vídeos en YouTube. Para este tema he conseguido, de nuevo, como podréis ver aquí, todo el proyecto por pistas independientes. Lo que ocurre es que al encontrar este proyecto, que me costó bastante encontrarlo, el proyecto sí es completamente caótico, porque eran un total de 24 pistas, pero dentro de una misma pista te podía aparecer a lo mejor una voz, una guitarra y de repente la caja. Entonces estaba completamente desordenado, así que me pegué como unas 3 o 4 horas, una mañana entera, para ordenarlo y tenerlo como lo tenemos aquí, que como podéis ver tenemos bombo por un lado, caja por un lado, otra caja porque meten una segunda caja más adelante por otro lado, los micrófonos ambientes que pillan los toms y los platos de la batería, pues L y R, la reverb de la batería, en fin, el bajo por un lado, un montón de pistas de guitarras independientes, el piano L y R, y luego pues como podéis ver aquí, montones de pistas solamente de voz, y al final aquí tenemos la percusión. Total, que nada, que desde ya os digo que no puedo poner la canción entera, o sea, quiero decir, no puedo poner a todos los instrumentos sonando a la vez, porque Queen con el copyright es ultra severo, o sea que me duraría el vídeo 5 minutos colgado. Así que aprovechando que esta canción creo que la conoce absolutamente todo el mundo, vamos a ir viendo únicamente pista por pista, ¿vale? Viendo un poquito cómo sonaría Freddie Mercury solo, cómo sonaría la guitarra de Brian May sola, cómo suena el bajo de John Deacon, cómo suena la batería de Roger Taylor, porque sí, amigos míos, yo he sido absoluto y completo fanático de Queen, sobre todo en mi infancia. Fue la primera banda que me interesó en el mundo de la música, junto a lo mejor Michael Jackson, y bueno, y desde que tengo mínimo uso de razón, soy súper fan de Queen y compañía. Así que bueno, no me voy a enrollar más, ponte cómodo porque este vídeo probablemente dure un rato, coge tus auriculares porque lo vas a disfrutar mucho mejor de ese modo, y nada, y vamos al lío. Vale, aquí he metido un poquito más de zoom para ver mejor las pistas, ¿vale? Y bueno, como podréis observar aquí en lo que es el proyecto, lo que más hay son pistas de voz. Os puedo poner por ejemplo este trozo. Eso es un coro, aquí tenemos otra voz. Is this the real life? Is this the real life? Is this the real life? ¿Cómo sonarían esas dos voces juntas? Pues así. Is this the real life? Cabe decir y resaltar sobre todo que en esta época, ¿vale? No recuerdo ahora mismo de qué año es esta canción, dejadme que lo mire. Claro, esta canción es de 1975, o sea, por esta época no existía Autotune, ni Melodyne, ni ninguna de estas aplicaciones que sirven para afinar la voz si se te ha ido un poco. Entonces, a mí se me había ocurrido, ¿qué tal si cogemos una de las pistas de voz de Freddie Mercury y las paso un momento por Melodyne para ver si realmente está perfectamente afinada o no? Vamos a hacer el experimento. Voy a coger, por ejemplo, este trocito de aquí. Vale, pues esto de aquí sería el Melodyne, ¿vale? Y como os he dicho antes, he exportado un pequeño archivo que tiene que andar por aquí, que sería prueba voz Mercury, que es el principio de cuando empieza ya la canción después de la intro, ¿no? Entonces, mirad, aquí tenemos ya todo lo que es la voz de Freddie Mercury sola. Y esto de aquí, ¿vale? Lo de la izquierda del todo sería el piano roll. O sea, aquí te va diciendo cada una de las notas que está dando. Entonces, lo que vamos es a comprobar si ciertamente está bien afinado o no, teniendo en cuenta que aquí no existía la afinación digital. O sea, que o cantabas bien o cantabas mal. Fin, no había más historias. Y a priori, por lo que estoy viendo aquí, parece que está bastante bien afinado, y por algo a esta persona se le considera una de las voces más prodigiosas de la historia. ¿Veis? El tema empieza diciendo mamá, que es un re, ¿no? Mamá. Y aquí lo da, pues, prácticamente perfecto, ¿no? Mamá. Con ese pequeño vibrato al final, exhalando, ¿no? El aire. Hombre, que tú dices en plan de, ¿lo podemos afinar más? Pues sí lo podemos afinar más, porque si os fijáis, ahora mismo está microtonos por debajo del re. O sea, yo puedo coger y hacer tal que así. Y ahora estaría más afinado aún, pero perdería también naturalidad, ¿no? Fijaos. Mamá. Se ha quedado mínimamente por debajo en la voz original, y yo la he puesto pues justo a la perfección dentro de lo que es el re. Just killed a man. Esto está guay porque aquí hace una bajada que si yo lo hiciese en plan de para que quede absolutamente perfecto, nos convertiríamos prácticamente en un robot. Si no hiciese esa bajada, fijaos en lo feo que queda así. Just killed a man. Es horrible. Siempre hay que respetar la dinámica de la voz del cantante, ¿no? Just killed a man.
Aquí es que no habría que tocar absolutamente nada, está perfecto. Vamos a ver ahora. Put a gun against his head. Perfecto, o sea, es que por ponernos en plan pijo total, podríamos subir esos microtonos a esa primera sílaba, ¿no? Put a gun against his head. Eso está perfecto, o sea, increíble. Vamos a ver ahora. Pulled my trigger, now he's dead. Perfecto también, es que no habría que tocar absolutamente nada. Vamos a ver aquí ahora. Mama. También está clavadísimo, lo que pasa es que, es lo que te digo, podemos subirlo microtonos, que realmente el oído humano prácticamente no lo va a notar, pero si queremos hacerlo en plan a la perfección total, pues sería eso, ¿no? Y además el vibrato sí que es verdad que en esta parte se empieza a ir un poco, o sea, se va saliendo de, en este caso, un re bemol, pero es que está bien, es que eso le da vidilla, eso hace que suene más orgánico. Yo me puedo cargar este vibrato haciendo así, para que en ningún momento salga del re bemol, pero es que me estoy cargando la voz de Freddy. Es horrible, o sea, eso es horrible de hacerle eso. Fijaos que esta nota, por ejemplo, no me aparece el espectro de audio. ¿Por qué? Porque aquí ha desgarrado más la voz y cuando haces eso de desgarrar la voz, Melodyne se raya y no pilla bien la nota musical. ¿Por qué? Porque estás creando muchísimos armónicos. Entonces, como hay tantos armónicos en la voz, no consigue descifrar qué nota es la fundamental, por así decirlo, de esa nota, ¿no? ¿No? El oh, que lo hace con la voz más garrasposa, pues Melodyne no lo consigue identificar. But now I've gone and thrown it all away. Y fijaos ese cambio de registro de falsete a voz cascada, ¿no? Es que es un cambio drástico y lo hace a la perfección, súper natural. But now I've gone and thrown it all. But now I'm gonna throw it all away. Y ahora que ya dejamos el falsete y vamos a ver el mama, ¿no? El alto, que es el subidón total de la canción esta. Mama. Perfecto, o sea, es que lo hace clavado. A ver aquí. Didn't mean to make you cry. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, esto pues sí se ha quedado un pelín más agudo de la cuenta. Podríamos hacerlo así. Didn't mean to make you cry. If I'm not back. Incluso el ifán está prácticamente perfecto. Make you cry. If I'm not. Sería un si bemol, ¿no? En el if se ha quedado un pelín alto. Sería ahí. If I'm not back again. El not también se ha quedado un pelín alto. If I'm not back again this time tomorrow. El tomorrow también se le ha ido mínimamente, ¿vale? Esto es por ponerme en plan pejiguera total. Obviamente este tío canta increíble. Again this time tomorrow. Perfecto. Carry on, as if nothing really matters. Aquí pues en el matter podríamos bajarle estos pequeños microtonos. Matter. As if nothing really matters. Es que no hay que tocarlo, tío. Es que esto no se debe tocar. Es que está perfecto así. Es que no está a la perfección afinado, si os fijáis, ¿vale? Voy a meterle aquí más zoom para que veáis. ¿Veis? Aquí está, esta nota está en tierra de nadie. Está justo entre el si y el si bemol. Y esta ya sí que está dentro. Pero es que es fundamental que esté ahí en tierra de nadie, porque si yo la pongo en su punto, en su sitio, me lo cargo. Es que destrozo a Freddy. As if nothing really matters. No. Tiene que estar ahí, en tierra de nadie, porque ahí es donde está la magia. As if nothing really matters. Así que amigos míos, después de esta prueba podemos certificar que Freddie Mercury ha sido, es y será una de las voces más prodigiosas y privilegiadas de la historia de esta humanidad. Volvamos al nuendo. Vale, vamos a fijarnos ahora un poquito en el piano, ¿vale? En el tono del piano. Ya os digo que esto es muy sutil todo, así que lo suyo es que lo escuchéis con cascos, ¿vale? Con auriculares. Y vais a ver que de fondo al piano se escucha muy de fondo algo de la voz. Fijaos. Está grabado en estéreo, ¿vale? En esta ocasión, en el proyecto, pues lo tenían como 2 pistas estéreo, pero realmente lo que pasa es que una va a la izquierda y otra a la derecha. O sea, al piano le han puesto 2 micrófonos, uno en la parte más de graves y otro en la parte más de agudos, y por eso entonces cuando tú lo escuchas junto y paneas cada uno de esos micrófonos a cada uno de los lados completamente, da esa sensación de cuando tocan algo más grave te suena más por la izquierda y cuando tocan algo más agudo te suena más por la derecha. Y el tono del piano, vamos a escucharlo aquí que tiene un poquito más de ganancia, a ver.
Vale, hasta ahí. Si os fijáis, el tono, el timbre del piano es muy rollo honky tonk. Que honky tonk es como esos tipos de bares de las películas del oeste en los que sonaba música de fondo. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Esos pianos que tenían como la partitura que eran automáticos que sonaban solos. Pues posteriormente ese timbre que es como que suena más, ¿cómo te diría yo? Como casi como una especie de chorus, ¿no? Pues ese tipo de timbres se popularizó también bastante en los años 70 y 80. Y de hecho cualquier piano digital a día de hoy siempre suele tener algún preset de ese tipo de piano. Por ejemplo, este piano sería un piano normal y corriente, ¿no? Y este sería, por ejemplo, una especie de honky tonk. Notáis, ¿verdad? Que está ahí como con un chorus que emula a un piano de pared o de cola, pero como si no estuviese perfectamente afinado. ¿Lo notáis, verdad? Pues el timbre que tiene esta canción en el piano es precisamente de ese estilo, como un piano ligeramente desafinado. Vamos a fijarnos en lo primero que aparece de percusión en la canción, que son precisamente unos cymbals tocados en plan con mazas, y además es que fijaos porque es muy curioso que le meten un efecto de pitch, que cuando lo escuchas con toda la canción casi no te das cuenta, pero si lo escuchas por separado, fíjate. Lo habéis notado, ¿verdad? Que van subiéndole el tono y lo vuelven a bajar. Y sinceramente me sorprende cómo harían este tipo de efecto, porque claro, aquí era todo absolutamente analógico en esta época. Grababan en cintas magnéticas. Así que para hacer este tipo de efectos tendría que ser un quebradero de cabeza increíble. No es como ahora que coges un plugin cualquiera y le das a subir y bajar pitch y a tomar por saco. Lo haces en cuestión de segundos. Vamos a ver el bajo, que es lo siguiente que aparecería en la canción, que sería esto de aquí, ¿no? Suena muy limpio y prácticamente no se filtra nada de ruido exterior, lo cual me sorprende también bastante. Vamos a fijarnos en la batería cuando entra, ¿no? Que aquí tenemos 4 pistas en total, una para el bombo, otra para la caja y el L y R de los aéreos. Suena súper natural. Fijaos en el bombo, voy a poner solamente el bombo, que tiene su pegada, tiene su profundidad, no se le echa en falta nada. Es que no se nota ni que esté comprimido, ni que le hayan metido compresor, ni nada. La caja, pues, suena apagadita, prácticamente sin nada de armónico, como a mí me gusta para producciones tipo rock. Los platos, pues fijaos ahí en ese ride. Y ojo a los timbales. El floor tom, el segundo, llega casi a saturar. O sea, está ahí a punto de la saturación, pero no. Y se nota que está afinada la batería perfecta. Vamos, ahí un 10 para Roger Taylor. Y más adelante en la canción utilizan, es curioso, en la parte rockera ya de tin, 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 tin. Si os fijáis, aquí aparece una segunda caja que metieron aparte. Porque si yo os pongo esta parte, fijaos. Aparece eso, una segunda caja que está grabada completamente aparte, que es esta. Que es como una caja bastante parecida, pero a la que la han metido un poco más como de overdrive, ¿no? Está como saturada. De hecho, si os fijáis aquí en la pista, no tiene ningún tipo de dinámica, es totalmente plana, todos los golpes tienen la misma intensidad. Y lo harían pues precisamente para enfatizar la parte rock de la canción, ¿no? Y además le meten una pista más de batería, que sería esta de aquí, que sencillamente se trata de un micrófono que han colocado en una esquina de la habitación para que recoja la reverb precisamente de toda esa habitación. Sería esto. Entonces, claro, al sumarle esto a la batería, fijaos en cómo muteo y desmuteo la pista de reverb para que notéis la diferencia entre la batería seca y la batería con el micrófono recogiendo la reverberación. Empiezo sin, ¿vale? Y la voy a meter luego.
Le da todo el punto, es exactamente lo que necesita la canción para que no se haga repetitiva a nivel de producción. Y es que me parece súper auténtico cómo en aquella época se lo curraban para hacer unas producciones realmente originales, porque era todo súper complicado, o sea, algo que ahora con cualquier programa de estos podemos hacer con unos pequeños clics de ratón, pues por aquel entonces tenías que pegarte una tarde entera a lo mejor para meter solamente un pequeño arreglo. Y haciendo este tipo de análisis es cuando te das cuenta de cómo ha avanzado la tecnología y de la suerte que tenemos ahora. Y aquí aparece una percusión también, que son unos timbales de estos orquestales, ¿no? La parte de Bismillah, we will not let you go. Pues en esta parte precisamente, fijaos aquí. Además afinada con el tono de la canción. Ya está, no vuelven a aparecer esos timbales más en toda la canción. O sea que los alquilarían o lo que fuese solamente para ese microarreglo. Algo que tú a día de hoy puedes coger una librería de sonidos y colocarlo y ya está. Pues aquí tenías que contactar con, no sé, una tienda de música, un conservatorio o lo que fuese, hablar con ellos, alquilarles el equipo, llevártelo al estudio, grabarlo, en fin, un follón. Fijaos aquí con el bajo. We will not let you go, let it go. Os lo pongo junto con la batería para que veáis que es como unas preguntas y respuestas, ¿no? Tanto en la voz como en esta parte. Vamos a fijarnos ahora en las guitarras, ¿vale? Porque tengo montones de pistas de guitarra por aquí. Lo primero que aparece de guitarra es casi ya en el minuto 2, que son estos arreglos. Esta es la parte del que es en esta parte de aquí, ¿no? Os pongo solo un trocito de piano porque si no me va a saltar el copyright. Es decir, el arreglillo que hace el piano al final de cada vuelta es apoyado por la guitarra. Y además está guay porque se escucha muchísimo el ruido que genera el amplificador, ¿no? Todo lo que es ese ruido de masa. Luego este pequeño arreglo. Y esto se consigue precisamente haciendo un barrido en el trocito de cuerdas que queda entre lo que es la cejuela y el puente de la guitarra. Es decir, sería así, ¿no? Que también lo puedes hacer en la pala, aquí arriba. Y aquí Brian May pues lo que ha hecho es precisamente usar eso, fijaos. Vamos a ver ya cuando entra la guitarra a tope, ¿no? Que es esto de aquí. Es curioso porque se nota que la guitarra no está perfectamente quintada, ¿eh? Sobre todo en este acorde que han dado aquí. Se nota como oscila un poquito en ese power chord la resonancia entre la fundamental y la quinta de ese power chord. Pero es que es lo que te digo, que estamos en el 74. Es que este tipo de cosas por aquel entonces no se podían controlar tan bien porque no disponías de equipo digital. Así que este tipo de errores, entre comillas, le dan autenticidad a la canción. A nivel de armonía ha habido no sé cuántas modulaciones de tono. Y en lo que se refiere al tono, pues es la guitarra de Brian May, que ya sabéis que él se fabricaba a sí mismo su guitarra, ¿no? A día de hoy ya se comercializa como una marca como tal. Y además este tipo, Brian May, tiene la peculiaridad de que no toca con púa, sino que siempre ha tocado con una moneda. Y eso forma parte también de su tono característico. No es lo mismo pegarle a una cuerda con una púa que con una moneda que es completamente redonda. Entonces el ataque que recibe la cuerda es más suave. Y de amplificadores este hombre siempre ha usado los Vox AC30. Y ya pues aparte lo saturaría con algún tipo de pedal, que no sé cuál sería. Y fijaos también en lo que se refiere a la onda en sí, tiene muchísima dinámica, o sea, la saturación que lleva es la justa y necesaria, pero si os fijáis sobre todo en esta parte de aquí, en la que empieza a meter más notas, más rapidito, por aquí, respeta por completo el ataque de la cuerda, apenas le han metido sustain a través de pedales. Y justo después del solo aparecen unos arreglos de guitarra súper raros que yo la verdad es que nunca los he apreciado en la grabación original, pero que son estos de aquí, fijaos. Es, no sé, yo creo que forma parte de las pistas, pero no lo incluyeron en la mezcla, porque fijaos.
Yo eso no lo he escuchado en la canción original en la vida. Y además, justo al final de esto se escucha como un pitch también al final. Fijaos aquí. Estas son cosas que escapan a mi entendimiento, no sé a qué vienen. ¿Y qué más hay por aquí así digno de comentar? Bueno, la parte esta operística, pues ya la conocemos todos. Son cientos de voces. Vamos a ir viendo alguna que otra suelta. I see a little silhouette of a man. Y luego el Scaramouche, ¿no? Que tiene que andar por aquí. Aquí lo tenemos. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Y ahora el Thunderbolts and Lightnings. Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Que aquí están también las voces agudas que las hacía Roger Taylor, el baterista, que es esta. Porque este tipo llegaba incluso más agudo que Freddie Mercury con falsete, ¿eh? Por eso las hacía él. Luego los Galileo. También eso lo hace Roger Taylor. Luego los OOO, que también son curiosos porque están grabados en pistas completamente diferentes. Fijaos, aquí están todas. Es una locura, o sea, no me quiero ni imaginar la cantidad de días que se pegaron para grabar esta obra maestra. Es completamente enfermizo. Y ya pues entramos en la parte que lo rompe, ¿no? En la que la voz es ya desgarradora totalmente, que es que a Freddie Mercury le sale un gallo brutal, pero es que lo dejaron precisamente por eso, porque es súper auténtico, ¿no? Fijaos que os pongo solamente esta pista, que cuando lo escuché yo me quedé loquísimo. So you think you can love me and leave me to die? Esta sería la voz que debería haber hecho original, ¿no? Me and leave me to die. Pero una de las tomas que hizo se quedó así. Me and leave me to die. Es buenísimo. Y la dejaron. Cada guitarra una pista independiente. ¿Veis? Este arreglito de aquí, la escalita esta que hacen ascendente. La última está a 2 octavas. Y luego el pianito, ¿no? Que es la que termina de completar la escala. También es súper característico de la canción esta parte. Aquí la guitarra vuelve a hacer preguntas y respuestas entre ella misma. Y luego se armonizan, ¿no? Esta parte es una auténtica maravilla. De aquí me amaron mucho los Iron Maiden, ¿eh? Y ya pues llegamos al final de la canción, que vamos a resaltar también aquí unos pequeños arreglos de guitarra que hay al final. Súper sutiles, que son estos. Anyway the wind blows. Y termina la canción con el super gong de batería que está aquí, que además le dan bastante fuerte, por cierto, yo lo he tenido que bajar después, que es este, ¿no? Sí. Y hasta aquí, amigos míos, la deconstrucción del día de hoy. Los grandísimos e irrepetibles Queen, con esta auténtica maravilla de canción, que sinceramente yo creo que este tipo de cosas se tienen que dar una serie de casualidades en el mundo para que surja una cosa como esta, ¿no? Son ese tipo de cosas casi irrepetibles que suceden una vez cada 100 años. Porque dime tú, ¿qué otra canción se puede comparar a esta? Bajo mi punto de vista, a nivel musical, es la obra maestra del siglo XX, sin lugar a duda. Y ya sabes, déjate un like a este vídeo, todo apoyo es bien recibido y así me ayudas a seguir creando este tipo de contenido, para lo cual también tienes un link a mi Patreon en la descripción. Y nada más que añadir, amigos míos, nos vemos en un próximo vídeo. Bye. Detienen mi respiración y acuéstate, levántate, no puedo seguir así, oh no, y apágalo, enciéndelo, no puedo